Buenas tardes, muchachos. Vamos a proseguir analizando con mucho detalle el concepto de campo eléctrico, porque tiene múltiples aplicaciones. Bueno, entonces vamos en principio a recordar esta cuestión, ¿sí? El campo eléctrico es lo que se genera alrededor de una carga. Si es una carga positiva, el campo eléctrico sale de la carga. Si es una carga negativa, el campo eléctrico entra dentro de una carga. Para ilustrar cómo el campo eléctrico modifica el espacio, pues no tengo más que recurrir al ejemplo de un imán, ¿sí? Un imán grande y un imán chico, que serían lo que son las cargas, ¿no? Por ejemplo, aquí aparentemente no pasa nada en el espacio, pero si yo lo voy acercando, ¿ven? Algo pasó en el espacio que hizo que la carga fuera atraída por la otra carga. Claro, no son cargas, son imanes. Nomás lo que quiero ver es que vean cómo se modifica el espacio. Si yo investigo qué ocurre con otra parte del espacio, por ejemplo, aquí de este lado, pues veo que lo mismo, también el espacio en otro punto se modificó. Bueno, yo voy a poner la carga en otro punto. Y lo mismo, ¿sí? Entonces, la conclusión es que cualquier punto del espacio es afectado por esta carga que está en el centro. Aunque no es carga, es un imán. Nomás quiero ilustrar esto, ¿no? Entonces, lo que me he encontrado es que a menudo piensan que solamente hay campo eléctrico cuando hay aquí una carga, ¿no? Necesita haber una carga a cierta distancia y con eso es suficiente para que todo el derredor se modifique. Entonces, ya para terminar este punto, este concepto, el campo eléctrico es la modificación que sufre el espacio alrededor de una carga, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a poner aquí una vez más. Profesor, que hay alguien en la sala de espera. ¿Lo puede admitir, por favor? ¿Perdón? Que Luis está en la sala de espera. ¿Lo puede admitir, por favor? Sí. Porque está perdiendo la explicación. Bueno, mientras voy a escribir, ¿de acuerdo? Entonces, Va que va. entonces ahí está el concepto resumido. El campo eléctrico es la modificación que sufre el espacio alrededor de una carga, ¿sí? Y entonces, vamos a ver, es un repaso rápido. Si es una carga positiva, el campo eléctrico apunta hacia afuera. Si es una carga negativa, el campo apunta hacia adentro. ¿Sí? Y bueno, lo que vemos es que ya a nivel matemático la definición que dimos del campo es que si tenemos dos cargas, Q1 y Q2, o Q1 y una carga de prueba P,
¿sí? Entonces, tenemos aquí la carga Q1 y aquí la carga de prueba QP. La carga QP, ¿sí? Bueno, pues de acuerdo a la ley de Coulomb, tenemos que la fuerza entre las dos cargas sería 1 entre 4pi epsilon 0 por el producto de las cargas Q1 por la carga de prueba QP entre R cuadrada. Esta sería la magnitud. Y bueno, si vamos a expresarlo a nivel vectorial, sería un vector unitario que apunta en la dirección de la fuerza. Bueno, entonces nuestra definición de campo es esta. Es un repaso rápido. Como estamos midiendo el campo en este punto, utilizamos una carga de prueba muy pequeñita para que no altere con su propio campo el campo original. Entonces, el campo eléctrico sería la fuerza entre la carga de prueba, ¿sí? Y esta sería Q1 entre 4pi epsilon 0 R cuadrada por R unitario. Ahora, como para no alterar el campo original, hemos tratado de utilizar una carga de prueba muy pequeñita. Entonces decimos que QP tiende a 0, ¿sí? O sea, es una carga muy pequeñita que tiende a 0, pero no se hace totalmente 0 porque si no, no tendríamos forma de medir el campo. Bueno, pues esta es la definición de campo entonces. El campo eléctrico en forma muy sintética es simplemente K por el campo de la carga Q entre R cuadrada y por un vector unitario R. Bueno, esta es la definición matemática de campo, ¿sí? Bien, entonces vamos a analizar el campo, diferentes configuraciones de campo, porque puede haber diferentes distribuciones de carga. Entonces hay que analizar las diferentes distribuciones de carga que pueden dar lugar a diferentes tipos de campo. Ya habíamos mencionado la clase anterior que una placa, una esfera o un tubo dan diferentes configuraciones de campo. Pero antes de pasar con ese punto, vamos a recordar, bueno, hay que puntualizar cuáles son las unidades. Originalmente la fuerza era 1 entre 4 pi epsilon 0 y el producto de las cargas, etcétera, etcétera, como está aquí. El campo simplemente lo obtuvimos dividiendo a la fuerza entre la carga. Por lo tanto, las unidades del campo eléctrico pues son newtons sobre coulomb, ¿sí? Porque dividimos a la fuerza entre la carga. Fuerza que está dada en newtons entre carga que está dado en coulombs. Entonces, estas son las unidades del campo eléctrico. Bien, ahora vamos a pensar que hay dos tipos diferentes de materiales que se comportan en forma diferente con respecto a la distribución de cargas. Bueno, si tenemos un metal, por ejemplo como el cobre, y si tenemos otro metal como puede ser el plástico, entonces si le damos carga, la pregunta es ¿cómo se va a distribuir la carga sobre el cobre? Recuerden que estamos en el punto de
de analizar solamente los fenómenos estáticos, o si estamos en el campo de la electrostática. Electrostática, ¿sí? Tanto para este caso como para este caso. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si hay una carga adentro? Si esto está cargado con una carga Q, la voy a poner aquí adentro, pero bueno, ¿cómo se debe distribuir la carga adentro de o en esta esfera de cobre? Bueno, puesto que hay una carga, esta carga crea un campo, ¿sí? De acuerdo a esto, el campo lo crea una carga. Si ponemos una carga Q adentro, entonces, si hubiera cargas libres dentro del cobre, y puesto que el cobre ya está cargado con una carga extra, entonces esa carga extra formaría un campo, ¿sí? Y si ese campo entrara aquí al interior del cobre, pues entonces ese campo crearía una fuerza sobre estas cargas libres, que sería E por las cargas libres, ¿sí? Pero entonces, si ocurriera eso, pues de acuerdo a la segunda ley de Newton, la masa de la carga experimentaría una aceleración A. Pero entonces, eso quiere decir que si hubiera un campo dentro de la esfera de cobre, las cargas internas experimentarían una aceleración A y entonces se moverían de acuerdo a esta ley. Pero si una carga se mueve, entonces lo que forma pues es una corriente, porque además hay un conjunto de cargas muy grande aquí adentro. Entonces, si esas cargas experimentaran un campo eléctrico adentro, se moverían y entonces crearían una corriente, lo cual está en contradicción con el hecho de que estamos diciendo que estamos tratando solamente casos estáticos. Por lo tanto, no puede haber carga libre dentro. O sea, la carga que agregamos no puede estar en el interior de la esfera de cobre, sino que si es positiva, se va a distribuir solamente en la superficie. Ahí estaría la superficie. Entonces, hay que grabarse eso. En el caso electrostático, la carga que le agreguemos a un conductor, como el cobre, ¿sí?, se va a distribuir solamente en la superficie. Bien, ahora, en el caso del plástico, si le agregamos una cierta carga Q, como el plástico no es conductor, sí puede aceptar que la carga se distribuya en el interior de la masa de plástico, porque aunque hubiera un campo, como las cargas estas internas no se pueden mover porque es plástico y porque es un material no conductor, entonces en este caso sí puede haber cargas en el interior de este tipo de sustancias. Entonces, esto nos lleva a a una clasificación de dos tipos de sustancias: los que son conductores vamos a pensar que en general son metales, como el fierro, como el cobre, como el aluminio, ¿sí?
y los que son no conductores. No conductores, que su nombre técnico es dieléctricos. ¿Sí? Entonces, si hablamos en términos de densidad de carga, solamente podemos referirnos a las cargas que están en la superficie. Por lo tanto, tiene sentido hablar de una densidad, le voy a poner así, sigma, que es igual a la carga Q distribuida entre la superficie. ¿Sí? Mientras que en este caso, como la carga Q puede estar incrustada dentro de la masa de plástico, entonces vamos a llamar que la densidad, en este caso, sí puede ser una distribución de cargas dentro del volumen. Entonces vean, aquí en este caso estamos solamente hablando de cargas por unidad de superficie. Pueden ser, por ejemplo, 10 coulombs entre metro cuadrado, ¿sí? Mientras que en este caso podríamos hablar de 10 coulombs por metro cúbico. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, ¿qué conclusión? No puede haber carga libre adentro, sino solamente en la superficie. En este caso, sí puede haber carga libre dentro del volumen. Bien, ahora vamos a pensar de nuevo en la ley de Gauss. Supongamos que tenemos un metal como el cobre. El cobre, ¿sí? Y aquí que tenemos un metal no conductor como el vidrio o el plástico. Bueno, ahora recuerden lo que dice la ley de Gauss. Integral sobre una superficie cerrada de E punto ds es igual a la carga que encierra esta superficie entre epsilon 0. ¿Sí? Pero aquí hay que hacer una aclaración, que epsilon 0 es la permitividad del medio en el caso del vacío. Esta permitividad es muy parecida en el vacío y en el aire, pero aquí estamos hablando de permitividad dentro del cobre. Entonces tiene que ser, le quitamos el subíndice y nos quedamos solamente con la permitividad, que depende de cada material. ¿Sí? Cada material tiene su propia permitividad. Bueno, entonces habría una cierta permitividad aquí, digamos, vamos a llamarle E1, aquí otra permitividad E2. ¿Sí? Bueno, entonces, si pensamos en una superficie cerrada dentro del cobre, o sea, una superficie gaussiana dentro del cobre, ¿sí? Pues entonces, ¿cuánto valdría E punto ds para el caso del cobre? A ver, díganme ustedes. ¿Cuánto valdría? Q sobre epsilon 1. ¿Cuánto? Q entre epsilon 1. ¿Sí? Sí. A ver, díganme otra opinión.
ver, puede haber, o sea, esa es una superficie cerrada. Y lo que decimos es que si le aplicamos la ley de Gauss, aquí va a aparecer una carga que es la que encierra la superficie cerrada gaussiana. Pero estamos en el caso de un conductor, como el cobre. Y lo que dijimos en la anterior página es que Va a ser cuánto cero entonces, debe ser cero. ¿Por qué? Porque no porque no puedo, puede haber cargas libres. exactamente va a ser cero. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser cero? Porque dentro de un conductor no puede haber carga, ¿sí? En el caso estático. Si hay una carga, esa carga se distribuye en la superficie. En la superficie de los conductores. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, como no puede haber carga dentro, entonces la integral d punto ds es igual a cero. Pero si esto es igual a cero, pues no puede ser cero la superficie, porque hay una superficie con un valor finito. Entonces, lo que necesariamente es cero en esta integral, ¿cuál es? ¿Qué término es igual a cero? ¿Al campo? El campo. Entonces, la conclusión es que E es igual a cero dentro de un material metálico, ¿sí? En este caso sería diferente, porque como es un dieléctrico, dijimos que era plástico este, ¿sí? Esto vamos a poner el plástico. Pues en este caso sí podemos incrustar cargas adentro del plástico, ¿sí? Y en este caso entonces, si ponemos una superficie gaussiana, la integral cerrada sobre esta superficie S de E punto ds puede ser una carga Q entre epsilon, ¿sí? Epsilon 2, ¿sí? Y entonces en este caso sí está bien, sí es posible esto, que esta superficie gaussiana encierre carga, porque estamos hablando de carga dentro de un conductor y por definición, si es no conductor, no puede fluir la carga. A ver, que se quede claro. Dentro de un conductor, la carga, hay mucha carga libre que puede fluir bajo la acción de un campo eléctrico. En el caso de un dieléctrico o un no conductor, no hay carga libre y por lo tanto, aunque haya un campo, ese campo no puede mover, no puede crear un flujo de carga, o sea, no puede crear una corriente en su interior. Por lo tanto, si es válida esta ecuación y el campo en este interior sería diferente de cero. Entonces, esas son dos cosas que se deben grabar. Dentro de un metal, el campo, si el metal está cargado, el campo es cero en su interior. Si tenemos plástico o vidrio o cualquier sustancia de ese estilo, entonces el campo dentro de su interior es diferente de cero, porque sí puede haber cargas encerradas dentro de la superficie. Bueno, entonces es un punto importante el comportamiento del campo, ¿sí? Yo podría poner otro ejemplo. Puedo poner una esfera metálica de cierto espesor. ¿Sí? Entonces, esfera metálica con espesor. Bueno, supongamos que la esfera está cargada, ¿sí?
Entonces, si le agregamos carga, bueno, entonces yo hago la siguiente pregunta. Primero voy a sombrear esto para que distingamos bien que es una esfera metálica con espesor. Y yo me planteo el teorema de Gauss, la ley de Gauss, para una esfera que esté en el interior de la esfera grande. Entonces, para esta esfera chica, el punto de S va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Aquí sí le podemos utilizar epsilon 0 porque la esfera, digamos que está al vacío o está hueca. Bueno, entonces díganme, ¿cuánto vale el campo dentro de la esfera? A ver, atiendan a esta fórmula. Dice que este integral del campo es igual a la carga que encierra esta esfera. ¿Cuánta carga encierra esta esfera? Ninguna carga. Ninguna carga, ¿verdad? Porque está vacía, ¿sí? Entonces, automáticamente esto me dice que E es igual a 0. ¿Por qué? Porque Q es igual a 0. Para este caso. Ahora, yo pongo otro caso. Voy a hacer otro dibujo. Un poquito más grande, tal vez. Le agrego carga. ¿Sí? Y ahora mi superficie gaussiana va a ser esta superficie aquí. O sea, la superficie gaussiana S va a estar dentro del material del conductor metálico. ¿Sí ven la diferencia? Aquí está dentro de la esfera. Aquí está dentro de sus paredes. Ajá. Entonces, yo me planteo la ecuación de Gauss. E punto de S igual a la carga entre epsilon. Pongo epsilon porque en este caso estoy dentro del cobre. ¿Sí? Bueno. Entonces, ustedes díganme, ¿cuánto va a valer esta integral? Va a valer 0 porque la curvatura está dentro del cobre y el cobre es un conductor. Exactamente, la superficie está dentro del cobre, que es un conductor. Por lo tanto, como dentro de un conductor el campo siempre es 0, pues esto va a ser 0 y aquí sí que la carga va a ser igual a 0. La carga encerrada por la superficie S. Pero yo les preguntaría, bueno, esto es física. La ley de Gauss automáticamente nos dice que el campo es 0, ¿sí? Y por tanto, que si esto es 0, la carga es 0. Ahora, físicamente, ¿cómo nos explicaríamos que aquí el campo es 0?
o que aquí que la carga que encierra es cero. ¿Cómo lo explicaríamos? A ver, tenemos aquí la esfera y según la ley de Gauss no encierra ninguna carga. Porque la carga que le echamos, ¿a dónde se fue? ¿A la superficie? A la superficie. Entonces, la carga se fue a la superficie. Bien. La carga se fue a la superficie, por lo tanto, no hay carga dentro, porque si la carga que le echamos no puede estar en esta parte ni en esta parte, sino solamente en la superficie externa. Por lo tanto, el campo dentro del metal es cero. ¿Por qué? Porque la carga que encierra es cero. Bien. Ahora, el último caso. Ya va a acabar el tiempo. Me voy a seguir hablando y después nos vemos en 10 minutos. Bueno, ahora yo analizo esta situación. Tenemos otra vez nuestra esfera con un cierto espesor que tiene una carga en su superficie, y ahora yo pongo una superficie gaussiana que esté centrada en la esfera. ¿Sí? Aquí está la superficie S. Ahora yo planteo otra vez la ley de Gauss. E punto de S sobre la superficie cerrada S va a ser igual a Q entre epsilon 0. ¿Por qué pongo epsilon 0? Porque ahora estamos fuera del metal. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso, ¿cuánto va a valer el campo? ¿Qué puedo hacer con esta ecuación para encontrar el valor del campo? Por ejemplo, yo quiero encontrar el campo a una distancia R. Pues en este punto, yo quiero encontrar cuánto vale el campo. ¿Qué hago? ¿Puedo resolver esta ecuación? ¿Esta integral? A ver, como es una situación con simetría esférica, la magnitud del campo en este punto es igual a la magnitud del campo en este punto, ¿sí o no? A ver, este punto está a una distancia R. Sí, porque equidistan. Ok, este punto está a una distancia, ¿qué? Del centro, ¿a qué distancia está? R también. Una R. Entonces, para cualquier punto sobre la esfera, estamos a una distancia R. Por lo tanto, E tiene un valor constante en magnitud. Por lo tanto, lo podemos sacar de la integral y nos quedamos solamente con la integral de la superficie, del diferencial de S. ¿Esto cuánto me daría? ¿Cuánto sería la integral de superficie sobre una esfera? S. ¿Cuánto? S, sí, pero ¿cuánto sería? Es una esfera de radio R minúscula. Entonces, ¿cuánto vale su superficie? A ver, recuerden un concepto 4 elemental. pi al cuadrado. 4pi r cuadrada. Y esto va a ser igual, de acuerdo a la ley de Gauss, a la carga Q entre epsilon 0. Bueno, entonces encontramos que E es igual en magnitud a 1 entre 4pi epsilon 0 Q entre R cuadrada.
Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que si nos salimos de la esfera, el campo es semejante al producido por una carga que estuviera en el centro. O sea, esta distribución de carga que está sobre la superficie me crea un campo parecido al que produciría toda la carga, pero concentrada en el centro, porque es el campo producido por una carga puntual, ¿sí? Situada en el centro de la esfera. Entonces, pues tenemos tres situaciones en conclusión. Adentro, el campo es cero, porque una superficie gaussiana no encierra ninguna carga. En el interior de la esfera metálica, el campo es cero, porque la superficie de Gauss está dentro de un metal conductor. Por lo tanto, el campo es cero y por lo tanto no encierra ninguna carga. Pero fuera de la esfera, ¿sí?, la superficie encierra esta carga, la que está sobre la superficie. ¿Sí? Esa es la carga que encierra esta esfera grande. Y por eso el campo es diferente de cero, y no solamente eso, sino que el campo es igual al de una carga puntual, situada en el centro de la esfera. Entonces, pues estamos dando vueltas a la ley de Gauss y nos está dando este tipo de resultados. Lo que hay que tomar aquí en cuenta, grabárselo, porque es de mucha utilidad práctica en la física experimental, es que si cargamos un metal, la carga que le echamos se va. Perdón, aquí no, hice mal el dibujo, ¿verdad? A ver, ¿en qué está mal este Deberían estar dibujo? afuerita, no ¿Eh? adentrito. ¿En En qué? el círculo mayor Es en de la este cara. círculo, ¿no? Perdón, ¿no? Así, ¿no? Sí. Sí, perdón. Es que con tanta esferita me confundí. Bueno, aquí no hay borrador, pues, ¿no? Si estuviéramos en clase sería fácil borrarle esto. Entonces la carga está aquí, etcétera, ¿no? Entonces hay que grabarse eso, que siempre que un metal tiene carga, esa carga está siempre en la superficie. Es algo importante, de múltiples consecuencias desde el punto de vista de la física. Es un hecho realmente muy, muy, muy bonito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejarla aquí y, bueno, voy a seguir un poquito a ver si me da tiempo. Entonces, voy a pensar en un bloque o en una placa de metal